Fuentes y principios del derecho del medio ambiente. Fuentes. Entre las fuentes jurídicas se encuentran la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Además, la ley es la principal fuente del derecho del medio ambiente, pero que también se complementa con otras fuentes como la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Doctrina. El derecho a un medio ambiente sano puede definirse como el derecho de las personas a desarrollarse en un medio adecuado, saludable y propicio para la vida humana. Pero, ¿qué condiciones debe darse para que pueda calificarse como tal? Sigue siendo una cuestión sobre la que no existe consenso. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho inherente a la dignidad humana, de forma que sin un medio ambiente adecuado, una persona no puede vivir dignamente. El respeto de la dignidad humana exigirá un grado de calidad ambiental que no se limite únicamente a garantizar el derecho a la vida de las personas, sino también la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Se deduce que estamos ante un derecho íntimamente relacionado con otros, como el derecho a la vida o la salud, sobre los que se afirma que existe una relación de indivisibilidad e interdependencia en el sentido de que el medio ambiente refuerza su significado. Normativa. Artículo 33 de la Constitución Política del Estado. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Ley 1333, Ley del Medio Ambiente, codificación. Ley número 1333, del 27 de abril de 1992, Ley del Medio Ambiente. Ley número 755, de 28 de octubre de 2015, Ley de Gestión Integral de Residuos. Decreto Supremo 2954, de 28 de octubre de 2015. Reglamento General de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos. Decreto Supremo número 24176, de 8 de diciembre de 1995, reglamenta la Ley del Medio Ambiente. Reglamento General de Gestión Ambiental, Reglamento de Prevención y Control Ambiental, Reglamento en materia de contaminación atmosférica, Reglamento para actividades con sustancias peligrosas, Reglamento en materia de contaminación hídrica. Decreto Supremo número 26705 de 10 de julio de 2002, complementa y modifica el Reglamento General de Gestión Ambiental. Decreto Supremo número 28499 de 10 de diciembre de 2005, modifica y complementa el Reglamento de Prevención y Control Ambiental y el Reglamento General de Gestión Ambiental. Decreto Supremo número 28139, de 17 de mayo de 2005, modificaciones y aclaraciones en el Reglamento en materia de contaminación atmosférica. Decreto Supremo número 28592, de 17 de enero de 2006, complementaciones y modificaciones a reglamentos ambientales. Decreto Supremo número 3549, de 2 de mayo de 2018, modifica, complementa e incorpora nuevas disposiciones del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, RPCA. Y el Decreto Supremo número 28592. Decreto Supremo número 3856 de 3 de abril de 2019 modifica el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, RPCA. Aprobado por Decreto Supremo número 24176. Decreto Supremo número 26736 de 30 de julio de 2002, Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero. Decreto Supremo número 24335 de 19 de julio de 1996, Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos. Decreto Supremo número 26171 de 4 de mayo de 2001 complementa el Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos aprobado por el Decreto Supremo número 24335 de 19 de julio de 1996. Decreto Supremo número 29595 de 11 de junio de 2008 modifica y complementa el Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos. Decreto Supremo número 29033 de 16 de febrero de 2007 establece las disposiciones y procedimientos para el proceso de consulta y participación a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas para desarrollar actividades hidrocarburíferas. Decreto Supremo número 29124 de 9 de mayo de 2007 complementa el Decreto Supremo número 29033 sobre las disposiciones y procedimientos para el proceso de consulta y participación a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas para desarrollar actividades hidrocarburíferas. Decreto Supremo número 29574 de 21 de mayo de 2008 modifica y amplía el Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas aprobado por Decreto Supremo número 29033. Decreto Supremo número 2298 de 18 de marzo de 2015 modifica y complementa el Decreto Supremo número 29033, Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas. Decreto Supremo número 2195 de 28 de noviembre de 2014 establece un mecanismo para la asignación porcentual de la compensación financiera por impactos socioambientales de las AOPs hidrocarburíferos desarrollados en territorios indígena, originario, campesinos, tierras comunales, indígenas o campesinas. Decreto Supremo número 2400 de 10 de junio de 2015 modifica y complementa el Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos. Decreto Supremo número 2595 de 11 de noviembre de 2015 establece los mecanismos de remediación de pasivos ambientales al cierre de los procesos denominados capitalización, privatización y concesión del sector hidrocarburos.
Decreto Supremo número 2366 de 20 de mayo de 2015 establece las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en áreas protegidas en el territorio nacional. Decreto Supremo número 29103 de 23 de abril de 2007, Reglamento de monitoreo socioambiental en actividades hidrocarburíferas dentro del territorio de los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas. Decreto Supremo número 0091 de 20 de junio de 2006, Reglamento ambiental para el aprovechamiento y explotación de áridos y agregados. Decreto Supremo número 24782 de 31 de julio de 1997, Reglamento ambiental para actividades mineras. Decreto Supremo 28587 de 17 de enero de 2006, modificación del Reglamento ambiental para actividades mineras. Todas las normativas tienen por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Regulación. La ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. La regulación está focalizada en leyes contra monopolios, salarios mínimos, precios, protección al consumidor, regulación ambiental, licencias de funcionamiento, etc. Se refiere a la normativa de carácter ambiental aplicable que corresponde a todas aquellas normas, leyes, decretos, resoluciones, etc., que tienen la finalidad de asegurar la protección del medio ambiente, preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. Se caracterizan porque asignan obligatoriedad en su cumplimiento tanto a las personas naturales como jurídicas, lo que debe ser acreditado ante las distintas autoridades con competencia ambiental para un proyecto y o actividad. ¿Cómo abordar el cumplimiento de las regulaciones ambientales? 1. Diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial de los cuerpos legales aplicables es sin duda el aspecto más importante del proceso y tiene alcance sobre los procesos y las actividades de la organización con la caracterización de variables como materias primas, servicios, productos generados, productos prioritarios, emisiones y transferencias de contaminantes, las maquinarias y herramientas que forman parte de sus procesos, entre otras múltiples variables. 2. Verificadores de cumplimiento. La correcta definición de los verificadores de cumplimiento es esencial, pues constituyen nuestra prueba de cumplimiento a los cuerpos legales que nos afectan de manera que serán la evidencia en una eventual auditoría. Es en este punto donde el conocimiento y experiencia del profesional son factores determinantes para alcanzar resultados que muestren la realidad legal de la organización. De la misma forma, contar con el apoyo de una herramienta tecnológica que nos permita facilitar la gestión es de la mayor trascendencia. ¿Por qué cumplir con las regulaciones ambientales? Existen múltiples razones por qué cumplir con la normativa ambiental, dentro de las que se destacan las siguientes. Controlar el impacto que generan las actividades de la organización en el medio ambiente, mejorar la reputación de la compañía al apegarse a las regulaciones ambientales, evitar el costo económico asociado a sanciones, multas y o cierre de instalaciones, minimizar los riesgos de posibles demandas por la responsabilidad civil de la organización que incluso podrían ser penales. Diferenciar estratégicamente de los productos que ofrece la compañía, mejorando su posición competitiva frente a otras organizaciones que comercializan productos similares. Aumentar la confianza de las partes interesadas, como son accionistas, inversionistas, trabajadores, proveedores y clientes, entre otros. Aumentar el acceso a las ayudas económicas que emiten los estados para la protección del medio ambiente. Desregulación. Desde el inicio de la crisis económica, el presupuesto que el Estado destina al Ministerio del Medio Ambiente se ha reducido en más de un 65%. A esta drástica reducción de los recursos hay que sumar un proceso de gran trascendencia, la desregulación que están experimentando los asuntos ambientales mediante la revisión de su normativa de referencia, que se realiza sin apenas dar cabida a la participación pública. A la importante reducción de recursos y la ausencia de participación hay que sumar un proceso de gran trascendencia, la desregulación que están experimentando las cuestiones ambientales mediante la revisión de su normativa de referencia, las principales normas ambientales del Estado, dudosos controles e inspección. Otro de los aspectos preocupantes es la externalización por parte de la administración de muchas de las labores de control e inspección ambiental. En este sentido, hay que destacar el papel a desempeñar por las entidades colaboradoras de la Administración en el nuevo marco de inspecciones ambientales configurado por la Directiva de Emisiones Industriales. Ello puede conllevar una serie de riesgos si la Administración no adopta o no puede adoptar por insuficiencia de medios, por ejemplo, las necesarias medidas de vigilancia y control sobre la labor de estas entidades. Los efectos de todas estas acciones han de ser valorados en un contexto como el actual, en el que la administración cuenta con menos medios humanos y recursos para el desarrollo de sus funciones y competencias en materia ambiental, incluyendo las referidas a las labores de comprobación, vigilancia y control de cumplimiento
de los condicionados ambientales y de las inspecciones ambientales desarrolladas en las instalaciones. Hay que tener en cuenta que con carácter general, una mayoría de las empresas suelen ser reactivas ante las cuestiones ambientales, por lo que si la normativa y el control ambiental es menos exigente, menor será la importancia y el trato de estas cuestiones dentro de su gestión empresarial. Principios. Artículo 33 de la Constitución Política del Estado. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Antecedentes de reconocimiento de los derechos de la naturaleza a nivel internacional. Los derechos reconocidos a la naturaleza como sujeto han emergido en gran medida de las luchas que diferentes pueblos indígenas originarios ancestrales han emprendido últimamente, especialmente en defensa de sus hábitats, en donde sienten ser parte en compatibilidad y convivencia armoniosa con los componentes de la naturaleza, frente a la inquebrantable sed de explotación de los recursos naturales, deteriorando así significativamente las condiciones ambientales. Las ponencias con relación a frenar los principales impactos ambientales negativos y amenazas contra el planeta, como la desertificación, agotamiento de los recursos pesqueros, contaminación, deforestación, extinción de las especies de la biodiversidad, crisis climática, etc. Tomando en cuenta el paradigma del desarrollo sostenible, generó evidentemente diferencias y contradicciones entre los estados desarrollados y países en desarrollo. Algunos pueblos indígenas originarios de América Latina pretenden promover la defensa jurídica de la naturaleza, para lo cual lograron en cierta medida su reconocimiento en calidad de persona colectiva y asignarle ciertos derechos en algunos países, tomando en cuenta una cosmovisión que le otorga un valor integral, incluido lo espiritual. Más allá de lo material, que se vitaliza a partir del rescate de sus valores ancestrales y sus propias formas de sistemas jurídicos, orientado al desarrollo de la protección de la naturaleza con características de nuevas dimensiones y otro escenario jurídico para el derecho ambiental. Las resoluciones de la Conferencia de los Pueblos por el Cambio Climático y los desarrollos derechos de la Madre Tierra ya habían planteado construir un movimiento mundial desde los pueblos y las organizaciones sociales en defensa de la vida y la Madre Tierra, basada en la inclusión y complementariedad de todos los seres vivientes. Asimismo, se propugnó impulsar y consolidar la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales de la Madre Tierra, que debe reconocer, entre otros, el derecho a la vida o a existir, considerando que todo ecosistema, especie animal o vegetal, nevado, río o lago, tiene derecho a existir sin estar amenazado por la actividad de los seres humanos, cuyos derechos terminan cuando atentan contra la supervivencia de la Madre Tierra, rompiendo el equilibrio y la convivencia con la naturaleza. El derecho a ser respetada, conservada, protegida y cuidada. El derecho a la regeneración de la biocapacidad y a la continuación de sus ciclos vitales, estructuras y procesos. El derecho a un ambiente sano, que implica el derecho de la Madre Tierra, los ríos, la biodiversidad, a vivir al igual que los seres humanos, libres de contaminación, envenenamiento e intoxicación. El derecho a mantener su identidad e integridad como entidades diferenciadas, autorreguladas e interrelacionadas. Derecho al agua como fuente de vida, al aire limpio, a la salud integral, a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura. El derecho a la armonía y al equilibrio entre todos y todos, como derecho a ser reconocido como parte de un sistema del cual todos somos interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos. El hecho de que los seres naturales no puedan ejercer directamente la defensa de sus derechos no los puede privar de su ejercicio, así como la sociedad y el Estado asumen la defensa de los derechos de los niños y las personas imposibilitadas. De igual forma, deben ejercer la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra, correspondiendo a las Naciones Unidas promover y hacer respetar los derechos de la Madre Tierra a nivel global. En ese contexto, y como es de amplio conocimiento público, algunos países ya han reconocido los derechos de la naturaleza, siendo los casos más notorios como el de la República del Ecuador, que marcó un hito en la humanidad al haber consagrado en su constitución los derechos de la naturaleza, inspirándose en la visión de los pueblos indígenas sobre la Pachamama, estableciendo la naturaleza o Pachamama donde se reproduce y realiza la vida. Tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, siendo así aún más categórico al establecer que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Resulta entonces cuestionable, de manera genérica, si los estados latinoamericanos realmente se encuentran en la plena capacidad logística, económica, política, etc., de poder garantizar el ejercicio y satisfacción de estos derechos fundamentales de las personas, sobre todo ahora tomando en cuenta también el derecho que tienen las personas a un medio ambiente sano o saludable y, en el caso boliviano, proclama para los pueblos indígenas originarios campesinos y para las personas de forma separada, tal como se establecen en los artículos 30,
10 y 39 de la Constitución Política del Estado. La madre tierra en el ordenamiento jurídico boliviano. Pese a las dificultades y complejidades de orden jurídico para reconocer los derechos de la naturaleza, en el caso de Bolivia, la tutela o protección de la naturaleza, reconociéndole ciertos derechos, fue plenamente consagrada con la promulgación de la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, Ley 071 de 21 de diciembre de 2010, y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, Ley número 300 de 15 de octubre del 2012. Dos nuevas jurisdicciones, como la indígena originaria campesina y la jurisdicción agroambiental, para poder contribuir a velar también por la madre tierra. La legislación ambiental en Bolivia tiene estas formas jurídicas de concebir la protección del medio ambiente, por un lado, con una visión antropocéntrica, y por otra parte, proteger a la madre tierra y sus sistemas de vida con una cosmovisión biocéntrica, como si fueran dos aspectos separados según nuestro punto de vista, lo que genera cierta confusión, inclusive al emplearse o hacer uso discrecionalmente de términos como medio ambiente, madre tierra, Pachamama, naturaleza, tal como si parecieran sinónimos. La Constitución Política del Estado consagra en sus artículos 30, 10 y 39 que todas las personas y los pueblos indígena originario campesino tienen derecho a un medio ambiente sano o saludable. Y la Ley del Medio Ambiente, en su primer artículo, reafirma ese carácter antropocentrista al establecer precisamente como finalidad elevar la calidad de vida de la población, en función a la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, por lo que la relación existente entre la protección del medio ambiente y la calidad de vida aparece lógicamente entonces como una relación directamente proporcional, es decir, a un medio ambiente más saludable corresponde una mejor calidad de vida, de proteger el medio ambiente en pro del ser humano.